es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy nos encontramos en la sede de la Casa Grande del Cooperativismo Puertorriqueño, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, y en compañía de Heriberto Martínez Otero, que es el director ejecutivo de la Liga de Cooperativas. Bienvenido a Muévete y gracias a Heriberto por permitirnos transmitir este programa desde este gran lugar. Gracias por la invitación, Rubén. Este espacio está disponible para todo el movimiento cooperativo y honrado de estar aquí nuevamente en tu programa, porque no es mi primera vez aquí en este espacio de Muévete, pero sí mi primera vez como director ejecutivo de la Liga, así que contento de conversar contigo. Heriberto, eres economista, profesor universitario, en carrera en Derecho también, con carrera en Derecho y otros estudios formales y muy vinculado al campo de la academia y el cooperativismo, naturalmente. Claro. Todo lo que es la economía social y solidaria pues está acompañado por mucho tiempo. Y llegas a la Liga de Cooperativas bajo un escenario de grandes retos para el movimiento, para el sector, para todos los sectores del cooperativismo, pero particularmente para el sector de ahorro y crédito. ¿Y cómo ha sido ese arranque? Pues ya lleva ya un año. Ha sido bien, la palabra yo creo que inicial para describir un montón de cosas positivas es intensidad. Ha sido muy intenso el movimiento cooperativo al momento de yo entrar a la dirección de la Liga en septiembre del año 2023. Era un momento donde pues nada, estábamos saliendo de la pandemia, había ocurrido el tema de los temblores, tenemos todavía la situación a nivel de país del tema de la Junta y de la Ley Promesa, a nivel internacional temas bien complejos geopolíticos como el conflicto en Europa del Este, todo lo que está pasando en Oriente Medio, y uno de momento entra como director ejecutivo aquí a la Liga de Cooperativas y se percata de que el movimiento cooperativo es bien grande con respecto a nuestra geografía. Es un movimiento cooperativo que aprendí, por ejemplo, que cooperativas de segundo grado tienen inversiones fuera de Puerto Rico, en República Dominicana, en Uruguay y en otras partes también. Y aprendí también que fuera del área metropolitana se han consolidado fuertes cooperativas, sobre todo en el campo de ahorro y crédito, que cuando uno mira las idiosincrasias, cuando uno mira las regiones, uno se percata de que en muchos de nuestros pueblos las cooperativas tienen mayor peso económico, social y cultural, incluso que muchos municipios. Y de momento uno estar aquí al frente de la Liga de Cooperativas como director ejecutivo, tener que ser portavoz y amplificador de lo que se está haciendo, pues ha sido algo bien intenso, pero realmente demasiadas cosas positivas que estoy viendo, demasiadas cosas positivas que están pasando, y siempre hay su lado que hay que trabajarlo, pero no he visto todavía áreas negativas. Y cuando digo negativas no digo que es que no hayan temas a trabajar, sino que cuando yo pienso en algo negativo, algo de difícil trabajo que no se puede resolver, realmente hay situaciones, pero son situaciones que si se trabajan con mucho diálogo, desprendimiento y aplicando los principios del cooperativismo, se resuelven y se han ido resolviendo a lo largo de este año. Realmente hay esperanza en el pueblo de Puerto Rico respecto al cooperativismo. Sí, pero hay que trabajar. No es algo que va a ocurrir a nivel, no es algo que va a ocurrir de manera orgánica. Tenemos mucho trabajo por delante. Yo siempre menciono que cuando yo llego a la Liga de Cooperativas, me encuentro con un movimiento institucionalmente fuerte. O sea, en Puerto Rico tenemos cooperativas fuertes, como mencionaba ahorita, tenemos un cooperativismo presente en toda nuestra geografía. He aprendido que nosotros tenemos relatos heroicos, tanto de líderes voluntarios, de socios, como de presidentes ejecutivos, incluso empleados, de cómo tuvieron que operar, por ejemplo, para no irnos a historia de muchas décadas atrás. Pensemos en el huracán María, cuando había escasez de liquidez en las familias, no había luz, los cooperativistas abriendo los espacios, no solamente para buscar cash, no solamente para buscar dinero, sino para buscar refugio, buscar agua, buscar alimento. Pienso en las movilizaciones del movimiento cooperativo cuando
los terremotos en el suroeste, las cooperativas del suroeste, lo que tuvieron que hacer para mantenerse abiertas y cómo el resto del movimiento cooperativo los apoyó. O sea, hasta el 2024 se ha hecho un trabajo monumental por poner el movimiento cooperativo como parte fundamental de lo que es la economía de Puerto Rico. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo lo que estoy viendo desde el ámbito como economista, como tú mencionabas, con las cosas que he tenido que vivir respecto a la Junta de Control Fiscal, respecto a lo que fueron los planes de ajuste de deuda, los presupuestos del gobierno de Puerto Rico, yo lo que estoy viendo es que estamos en una época, Rubén, de mucha incertidumbre. No solamente en Puerto Rico, sino a nivel de los Estados Unidos y a nivel global. Te doy un ejemplo que ahorita podemos profundizar. Hace unos días tuvimos una situación de caída en los mercados bursátiles globales como resultado de un reporte de la variable de empleo de los Estados Unidos que pudiera llevarnos a concluir que la economía de los Estados Unidos va a entrar en una recesión, no que tiene que entrar, sino que se correlaciona la cuestión de creación de empleo con crecimiento económico. Y entonces eso provocó que de alguna manera las bolsas globales empezaran a sentir el efecto, ¿no? Veamos cómo mi generación, por ejemplo, que tiene sus ahorros, los que tienen ahorros en cuentas de 401k, en cuentas gira para su retiro. Recuerdo que ese día yo les decía, no miren sus estados de cuenta hoy, porque hoy definitivamente no es un buen día. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos estamos enfrentando a un escenario global. Puerto Rico es parte, como diría el poema de José de Diego, ¿no? Puerto Rico es parte de la bola del mundo. Es bien importante que tengamos presente que esa mirada tenemos que darla para entonces poder entrar a lo local. Tenemos una situación de mucha incertidumbre global y cuando entonces entramos en el tema local, decimos, ¿qué instituciones económicas tenemos en Puerto Rico sólidas, fuertes para enfrentar esa incertidumbre global? Obviamente, el cooperativismo es el primer nombre que va a aparecer en la lista, pensando en empresas de capital 100% puertorriqueño. Todos estamos muy contentos cuando abre una pequeña empresa, una microempresa, las fomentamos, las acompañamos, las apoyamos, pero la realidad es que son las medianas y las grandes empresas las que tienen mayor capacidad de resistir momentos de alta incertidumbre y volatilidad. Y con esto lo que quiero decir para cerrar es que estamos en un momento institucionalmente fuerte y respondiendo puntualmente a tu pregunta, el cooperativismo sí es una alternativa que podemos ver en el mediano plazo, pero hay que trabajar. ¿Hay que trabajar en qué? En el sexto principio, mayor colaboración entre las cooperativas y la integración de las cooperativas para poder alcanzar lo que a mí me gusta llamar el ecosistema cooperativo puertorriqueño. Tenemos un sistema, tenemos un movimiento, tenemos instituciones, ahora la interacción eficiente de todo eso es hacia donde tenemos que dirigirnos y esa meta, ese horizonte material es lo que yo llamo ecosistema cooperativo puertorriqueño. Heriberto, hay una variable que es interesante que es la educación también como uno de los principios fundamentales y es que voy a hacer una aseveración y no se me enojen ni los economistas ni los meteorólogos. En el país se está dando un fenómeno, entiendo yo, y hago esta correlación. En la ciencia de meteorología, pues hay muchísimas variables, variaciones, enfoques, y han proliferado los profesionales en ese campo. Y en el campo de las ciencias, lo que es la economía, pues también hay excelentes profesionales, pero ciertamente cuando presentan una gráfica tan simple en televisión o en las redes sociales, a veces es difícil entenderla o simplemente se parte de la premisa de que el público en general conoce lo que significan lo básico de los colores de una foto del satélite. Y ocurre también cuando vemos una fotografía ¿verdad? Del cuadro económico, de las situaciones económicas que está experimentando el mundo. Entonces, yo quisiera que tomáramos unos minutos de ir a lo básico. Claro. Y que pudiéramos hablar en Arroyo Habichuela de la terminología y qué significa y qué impacta. Por ejemplo,
desde el punto de vista de esto que has hablado del cooperativismo, los grandes desafíos que tenemos, ¿cómo enfrenta el cooperativismo la condición, la crisis o la situación económica, ya sea desde el punto de vista local, un poquito más ancho nacional, hasta en los ámbitos internacionales? ¿Qué está ocurriendo en el mundo que afecta el desarrollo del cooperativismo en Puerto Rico? El cooperativismo puertorriqueño, cuando lo trabajamos desde la óptica de economía política o política económica, lo trabajamos como empresas socioeconómicas, o sea, tienen un carácter distinto a una empresa privada común, donde el enfoque es el capital. La empresa socioeconómica cooperativa, el enfoque es el bienestar del ser humano, la sostenibilidad, la naturaleza, etcétera. Pero las reglas de juego sobre las cuales nosotros estamos operando siguen siendo reglas de juego que nosotros a través de la educación las queremos cambiar. Pero para crear ese nuevo sujeto cooperativo hace falta mucha educación y eso nos va a llevar a una nueva sociedad cooperativa, pero en lo que llegamos allá estamos más en un sistema, un modelo económico capitalista, en el cual ya hay unas reglas preestablecidas sobre lo que es la libre competencia, lo que es la oferta y la demanda, lo que son todos esos puntos. Entonces, siempre le digo a las personas que es bien importante, esto yo lo venía promoviendo, Rubén, desde la Asociación de Economistas, cuando yo hacía el planteamiento, y creo que es el espíritu de tu pregunta que no quiero comentar para entonces darle continuidad a la respuesta, cómo la economía y la metodología se han convertido en temas tan metodológicamente complicados que lo hablamos entre economistas, los metodólogos entre ellos, pero no democratizamos los conceptos. Entonces muchas veces tenemos colegas economistas o profesionales de la metodología hablando en un lenguaje que no todo el mundo entiende, y aquí entonces tiene que haber un ejercicio de desprendimiento y también de humildad de parte de los que trabajamos este tipo de profesión como la economía, para sentarnos a explicar al público, y es algo que empecé a hacer consistentemente desde la Asociación de Economistas y pienso que lo he seguido haciendo hasta el momento, que es tratar de sentar y explicarle al público en todos los foros posibles, en todos los espacios posibles, qué es la economía, cómo funciona, por qué todos deberíamos entender la economía y por qué es bien importante, y esto va a sonar en un contrasentido, no confiemos 100% en lo que dicen los economistas, ni siquiera un economista que participe mucho en el espacio como soy yo. O sea, yo tengo que ser humilde y reconocer que me he equivocado. Me he equivocado y tengo la humildad para decir, mira, me equivoqué aquí, fallé en esto, por aquí es que va la cosa. Pero siempre hago, siempre parto de la premisa y se lo digo a todo el mundo, la economía es una ciencia social, somos millones de seres humanos interactuando, nosotros estamos tratando de crear una abstracción sobre eso y proyectar hacia el futuro a ver qué va a pasar. O sea, muchas veces acertamos porque tenemos la historia, tenemos la estadística, tenemos otras herramientas para complementar la economía, pero podemos fallar y eso es parte de las disciplinas de las ciencias sociales. Yendo de manera puntual a tu pregunta, lo que estamos viendo es que en Puerto Rico en este momento todavía no nos hemos recuperado de la crisis del 2006 del todo. Y la razón estructural es que el modelo económico en Puerto Rico durante mucho tiempo se fundamentó, o sea, utilizó como zapata lo que fue la sección 936. Esta sección a mí me gusta discutirlo mucho con los estudiantes porque tengo ahora mismo estudiantes que tienen 20 años. O sea, yo tengo estudiantes que en su vida han escuchado el concepto de las 936 de lo que fue la industria farmacéutica en Puerto Rico. Ese sector de alto valor agregado generó muchos ingresos, provocó el crecimiento del sector financiero. Luego ese sector financiero va a provocar crecimiento del sector de la construcción, porque vamos a tener un sector financiero con mucha liquidez y esa liquidez entonces va buscando rendimiento, va a empezar a fomentar la construcción, provocando también una burbuja de la construcción. En el año 2006 tuvimos entonces la situación de que se unieron todas las crisis. Fue año de gobierno compartido, donde ejecutivo y legislativo no se ponían de acuerdo, hubo cierre del gobierno, fue el final del periodo de phasing out, ¿no? Del periodo de gracia del 936, y colapsa la burbuja de la construcción. Todo esto lleva a Puerto Rico hacia una espiral negativa que provocó pérdida de crédito público, el tema de los bonos, que tanto recordamos y dialogamos en el movimiento cooperativo en estos tiempos, la quiebra y finalmente lo que es la ley promesa con su institución paradigmática, ¿no? Que en este caso es la Junta de Control Fiscal.
¿Qué detuvo esa espiral hacia abajo? Una tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? El huracán María. Esa tragedia provoca que vengan unas cantidades de fondos federales en grandes proporciones, fondos federales extraordinarios, ¿no? Porque siempre hemos tenido Seguro Social, Medicare, Medicaid, ese tipo de cosas. Llegan estos fondos para la reconstrucción y también vamos a tener que después del huracán María, después de la pandemia, vamos a tener también otro influjo de fondos federales en cantidades extraordinarias. Aquí viene la parte técnica, Rubén. Esta parte, si me pongo muy técnico, me regaña. La Reserva Federal de los Estados Unidos, ya para finales de los 90, principios del 2000, empieza a trabajar en una estrategia que se llama el QE, el Quantitative Easing, que es poner la tasa de interés prácticamente en cero, aumentar la masa monetaria y poner toda esa liquidez en el sistema financiero para que la competencia y las instituciones financieras privadas coloquen ese dinero en el mercado y eso provocará actividad económica. Eso provocó una crisis bien seria en los Estados Unidos en el 2008 que tuvo impacto en Puerto Rico y en casi todo el mundo, pero no quería entrar ahí, sino lo que quería es usar ese ejemplo como llamada a la precaución a nuestro movimiento cooperativo de que estos fondos federales en exceso básicamente funcionaron como un programa QE. Fueron fondos federales que se asignaron a Puerto Rico como jurisdicción a tasa cero, o sea, no es un préstamo, fueron transferencias directamente y ante la ausencia del Banco Gubernamental de Fomento, ese dinero al momento de comenzar las asignaciones de fondos prácticamente empiezan a circular por nuestra economía teniendo un impacto multiplicador. La economía crece por virtud de esa política monetaria simulada y eso afectó positivamente a nuestro sistema cooperativo porque teníamos liquidez, teníamos depósitos, podíamos hacer préstamos, pero cuidado porque eso hay que tener sus precauciones también. Pero en esa misma línea, esa cantidad de fondos, uno podría decir, hacer un estimado qué proporción fue al área de consumo. Podríamos decir que la mayoría de esos fondos se canalizaron hacia la actividad de consumo, no a la actividad de producción propiamente. Sí, Puerto Rico hoy, y es uno de los temas que tenemos que trabajar en el cooperativismo, no es una economía de producción. No. Puerto Rico no es una economía de exportación de alto valor agregado, salvo lo que queda de industria farmacéutica y alta tecnología, pero eso es capital foráneo. O sea, la empresa puertorriqueña no está ubicada en áreas de manufactura e industria. Las tenemos, pero son muy pequeñas como para poder sostener el nivel de exportaciones que tienen estas otras empresas de capital foráneo. Y ciertamente esto es un comentario que sale de anécdotas, y es que de todos esos fondos federales, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, los que mejor cumplieron su propósito es los que iban para consumo. O sea, el programa de ARPA, ARPA, el COVID Relief Fund, el CARES Act, todos tuvieron transferencias a empresas a modalidad de préstamo para que no despidieran empleados. Hubo transferencia a individuos para que gastaran y mantuvieran los niveles de consumo. Recordemos, por ejemplo, el PUA. El programa del PUA y otros que han venido a las cooperativas y a través de las cooperativas se han convertido en crédito y ese dinero se ha manejado de manera más efectiva y ha cumplido mejor su propósito, de nuevo, uno mirando datos y comentándolo, pues esto hay que estudiarlo un poquito mejor, que el dinero que fue directamente al gobierno central para algún propósito en específico. Ejemplo concretísimo. ¿Cuántos años llevamos con los 11.000, 12.000, 13.000 millones de dólares para reconstruir el sistema eléctrico en Puerto Rico? 6, 7 años. ¿Cuánto de ese dinero se ha utilizado? ¿Cuántas piedras se han movido? O sea, todavía estamos con el sistema eléctrico que sobrevivió al huracán María, sobrevivió a Fiona y que de vez en cuando se utiliza dinero para tratar de ensamblar de nuevo, pero no se ha reconstruido absolutamente nada. O sea, no han cumplido su propósito esos fondos. La apuesta entonces en el diseño de la economía del país, si podemos hablar como un diseño de la economía, debe ser estimular más el área de la producción. Sí. Pero por otro lado, como tú bien apuntas, ese influjo de fondos federales que tiene un propósito particular, que es también solventar, generar actividad económica en Estados Unidos a través del consumo de bienes y servicios en Puerto Rico, que van a ser consumidos por esa cantidad tremenda de fondos federales, pero el país como tal, nos vamos a quedar en ese círculo de consumo a base
de fondos federales que se van consumiendo, porque eso realmente tiene su efecto, que pues sí mantiene el movimiento, mantiene un flujo de efectivo, hay movilidad, pero no se genera producción, inversión permanente para el país. Yo estoy un poquito más pesimista con el Estado, ¿no? Con el gobierno. Estoy más optimista con sector cooperativo y sector de mediana empresa en Puerto Rico por lo que estás comentando. O sea, en la medida en que sigamos apostando por una economía subsidiada en fondos federales para mantener el consumo, eso lo que va a provocar es que estemos todo el tiempo moviéndonos entre crecimiento negativo un poco por debajo de cero o crecimiento positivo un poco por encima de cero. Resultado, no vamos a poder crear la riqueza social, material que se necesita para tener una sociedad saludable. Vamos a confrontar problemas con la variable de empleo y vamos entonces a continuar con procesos migratorios, que es lo que ha ocurrido en gran parte de la historia de Puerto Rico. O sea, tenemos migraciones a Nueva York, la última Florida y Texas. Ya se habla, o ya el censo estipula que hay más puertorriqueños, más personas identificadas como puertorriqueños fuera de Puerto Rico que dentro de Puerto Rico, y en parte tiene que ver porque la economía de Puerto Rico no genera las condiciones para que las personas hagan un proyecto material de vida de largo plazo. Un ejemplo concreto, mira el precio de las propiedades residenciales de vivienda versus los salarios de los nuevos profesionales. Entonces, de momento, esto se puede estudiar, se ha estudiado, pero lo cuento de manera anecdótica. La mitad de mías en Texas se quedan en Texas porque pudieron comprar casa, pudieron comprar una propiedad, porque la propiedad y el valor de la propiedad corresponde con el nivel salarial con el que ellos cuentan para poder hacer su proyecto material de vida. Y hay algo más importante: mientras la economía de Puerto Rico no se concentre en áreas de alto valor agregado, de producción de largo plazo y de capital local, vamos a tener la situación de que muchos puertorriqueños optan por irse, por ejemplo, al estado de la Florida, por una razón muy sencilla. El vínculo emocional que se mantiene está a 2 horas en un avión. O sea, mi familia vive en Florida, vienen a Puerto Rico todos, tías, primos, vienen a Puerto Rico 3, 4 veces al año. A veces uno ve más, en mi caso, veo más a familiares que viven en Florida y vienen a Puerto Rico con mucha frecuencia que amistades mías que nos escribimos todos los días por WhatsApp, pero nos vemos cada 2, 3 meses, ¿no? Así que en ese sentido, si queremos revertir esa tendencia, bien importante de que el capital local y los sectores socioeconómicos locales empecemos a mirar áreas de alto valor agregado para, como mencionabas, crear modelos de producción de largo recorrido y que haya una generación de puertorriqueños que pueda hacer su proyecto material de vida aquí en su casa. Hay realmente futuro en esa visión, porque esto tiene que hacerse en conjunto con el gobierno, claro. Definitivamente. Hay esperanza realmente no estoy hablando con una administración de gobierno X, estoy hablando con las propuestas que hay en el país, ¿verdad? De gobierno, de cómo vamos a solidificar el presente y cómo vamos a proyectarnos a planificar un futuro inmediato, porque la vida es corta y realmente hace falta que el país se proyecte hacia futuro. En algún momento dado, probablemente hasta cuando la quiebra, la relación del cooperativismo, de sectores empresariales, de la sociedad civil, incluso sectores sindicales, con respecto al Estado, eran mecanismos de nosotros proponer y el Estado, en su carácter todopoderoso, tomar decisión sobre lo que se podía hacer y lo que no. Pienso que el gobierno de Puerto Rico, como tú bien mencionas, no estoy hablando de una cuestión de una administración X, sino ya el desgaste de todo un recorrido, ya no tiene la fuerza ni la legitimidad. Y me parece que estamos en un momento bien importante en la historia de Puerto Rico, en donde los conglomerados económicos, sociales, civiles, si hacen bien el trabajo, lo que necesitan es decirle al Estado: esto es lo que queremos hacer y queremos que tú no nos estorbes. O sea, lo que quiero es que tú mantengas el marco legal, el marco jurídico, que podamos colaborar, pero ya yo no, o sea, cuando uno habla, por ejemplo, con alcaldes, legisladores, particularmente los alcaldes,
ya uno nota a los alcaldes, la gran mayoría de ellos, en una situación de alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en otro tiempo, la Junta les quitó el fondo de equiparación, tienen que reducir plantilla, ya están estudiando reducir horarios para ofrecer servicios, lo cual es una tragedia, porque los municipios muchas veces eran el alcalde. La línea de primera respuesta. Exacto, y los legisladores municipales son las personas con las cuales los ciudadanos tienen un vínculo institucional y que permita algún tipo de representatividad aquí en un país tan metrocéntrico como Puerto Rico. O sea, San Juan concentra el área metropolitana, instituciones de gobierno, concentra aeropuertos, concentra prácticamente todas las instituciones. Y donde el reclamo del ciudadano tiene una respuesta. Porque hay esa cercanía. Se fomentan los procesos democráticos, el acceso a la información, a usted proponer, pero también exigir y cuestionar al alcalde, a los funcionarios, porque están cercanos. Claro, pero para muchos ciudadanos de Puerto Rico, ese alcalde o ese legislador municipal es la única persona que tiene. Es correcto. Entonces empieza esa situación de vulnerabilidad de los municipios y eso permite que entidades fuertes, yo estoy seguro que tú tienes que estar viviéndolo también en Vega Alta, por ejemplo, entidades socioeconómicas fuertes asumen otros roles, como por ejemplo la parte de la cultura, la parte del deporte, la parte de los auspicios. O sea, es impresionante ver los equipos de baloncesto o de béisbol, donde ya ir a un juego de béisbol o baloncesto, de voleibol no voy mucho, pero presumo que es la misma historia también, es ver el auspicio de las cooperativas participando directamente. O sea, tienen que asumir esos roles. Es un rol importante y que al final del día es la manera también de uno ocupar un espacio en el corazón de los puertorriqueños. Heriberto, el tiempo nos traiciona nuevamente, pero qué bueno que ha sido en este punto, porque creamos una expectativa de continuar una conversación, porque nos queda temas económicos importantes para discutir y nos da una maravillosa oportunidad de reencontrarnos nuevamente en otra edición de Muévete. Agradecido por la invitación y seguimos hablando de ese tema más adelante. Claro que sí. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Propuse Here and Now para Vega Coop.